Vamos a conversar el día de hoy con el abogado de migración Fernando Almanzar, porque hay muchas dudas, sobre todo entre los ecuatorianos que piensan viajar de manera irregular a los Estados Unidos. ¿Esa es la única forma de llegar a cumplir este gran sueño americano, el ingresar de manera irregular por las fronteras arriesgando la vida? No, por supuesto que no. De hecho, la administración Biden tiene como objetivo dos elementos fundamentales. Tratar de disminuir la cantidad de extranjeros que llegan a la frontera de manera ilegal, pero al mismo tiempo crear facilidades para que los latinoamericanos puedan llegar a los Estados Unidos. Llegar indocumentado a los Estados Unidos es un alto riesgo, no solamente porque usted puede ser víctima, ¿verdad?, de los traficantes de personas, sino que la propia vida indocumentada en Estados Unidos no es tan fácil porque es muy difícil hacer documentación en los Estados Unidos de América. La ley es muy restrictiva y cuando usted entra indocumentado, las probabilidades de usted hacer papeles, como se dice popularmente, sin el matrimonio son casi ningunas. Por eso es, por ejemplo, que ustedes tienen una oportunidad ahora extraordinaria aquí en Ecuador, única en el mundo y en Latinoamérica, y es que la semana pasada aperturó una oficina de UCIS especialmente para recibir solicitudes de asilo y refugio aquí en Ecuador y que por lo tanto un ecuatoriano que esté en la necesidad de esto no tenga que acudir a la frontera. No necesito arriesgar mi vida, no necesito pagar $18,000 a uno o varios coyoteros o pagar en algunos casos la extorsión porque nos secuestran en las fronteras. Lo podemos hacer aquí, desde Ecuador. Aquí desde Ecuador, incluso si su caso es aprobado, entonces puede hasta solicitar la reagrupación familiar de su familia aquí en Ecuador y sin necesidad de hacer ningún trámite en el extranjero. Hay que entender lo siguiente, porque el asilo, el refugio llama mucho a confusión. Lo primero que tenemos que entender que el gobierno estadounidense, el Estado sin las cortes migratorias, lo que establece es el proceso. O sea, es decir, yo te acepto en proceso de asilo, de refugio, pero son las cortes migratorias que van a determinar si se le concede a usted o no el asilo. Eso es importante tenerlo. Es decir, aquí, igual que en la frontera, lo que yo puedo conseguir es que me acepten en el proceso. Comienzo el trámite acá y luego puedo viajar en avión con todo lo legal y sin arriesgar mi vida. Ahora, sin arriesgar. Nos pasa mucho que creemos que el asilo es solamente cuando hemos sido víctima de los vacunadores, me quieren extorsionar, soy víctima de la inseguridad y solo en ese caso aplica un asilo. No. El asilo es bastante amplio. El asilo es toda solicitud en el cual usted se considera que su vida toma riesgo en el país que está. Si usted es víctima de violencia, no de violencia familiar, lo que es otros aspectos, por ejemplo, de violencia en las calles, si usted está siendo perseguido por su preferencia política, por su preferencia religiosa, por su preferencia sexual, todo eso es motivo de asilo. Todo eso es motivo de asilo y lógicamente usted debe tener los elementos de prueba, no debe ser algo caprichoso, los elementos de prueba que demuestren que usted está en una situación de vulnerabilidad en su país y que su vida, su integridad física y de usted y su familia tiene riesgo. Ahora, en las redes sociales se nos vende la idea de llegamos a la frontera, cruzamos el muro, pasamos el río Bravo y ya automáticamente somos ciudadanos americanos, ¿o solo es cuestión de tiempo para tener la ciudadanía y ser uno más del país? No es así. Por eso Estados Unidos tiene más de 12 millones de inmigrantes ilegales, de inmigrantes indocumentados. Hacer papeles en Estados Unidos luego que usted entró indocumentado es muy difícil. La normativa migratoria, la ley, la Immigration and Nationality Act de los Estados Unidos, prácticamente el espacio que deja es el matrimonio, lógicamente un matrimonio de bona fide, como dice la ley, de buena fe, y por lo tanto no hay otras vías de usted hacer. Y voy más lejos. Si usted entra indocumentado en Estados Unidos, aún usted obtenga un proceso a través del matrimonio, tiene que terminar aquí, en el consulado de Ecuador, y además tiene que solicitar un perdón migratorio, un proceso bastante caro, un proceso riguroso y que terminará como quiera en el consulado. Ahora, en las redes sociales se nos vende la idea de llegamos a la frontera, cruzamos el muro, pasamos el río Bravo y ya automáticamente somos ciudadanos americanos, ¿o solo es cuestión de tiempo para tener la ciudadanía y ser uno más del país? No es así. Por eso Estados Unidos tiene más de 12 millones de inmigrantes ilegales, de inmigrantes indocumentados. Hacer papeles en Estados Unidos luego que usted entró indocumentado es muy difícil.
La normativa migratoria, la ley, la Immigration and National Act de los Estados Unidos, prácticamente el espacio que deja es el matrimonio, lógicamente un matrimonio de bona fide, como dice la ley, de buena fe, y por lo tanto no hay otras vías de usted hacer. Y voy más lejos. Si usted entra indocumentado en Estados Unidos, aún usted obtenga un proceso a través del matrimonio, tiene que terminar aquí, en el consulado de Ecuador, y además tiene que solicitar un perdón migratorio, un proceso bastante caro, un proceso riguroso y que terminará como quiera en el consulado. O sea, siempre tiene que volver, salvo que usted se haya casado con un ciudadano y que no haya entrado indocumentado. Por lo tanto, ese sueño de que yo llego a Estados Unidos y a los 2 o 3 años fácilmente voy a tener documento, eso es la verdad, casi imposible. La persona hace vida de manera indocumentada con todos los riesgos que eso conlleva, pero es bueno que sepa que en el momento que yo tomo la decisión de entrar indocumentado a Estados Unidos, de manera indefinida, yo no sé cuánto tiempo estaré en esa situación y si podré volver a mi país. Si yo llego a la frontera de manera irregular pidiendo un asilo, ¿eso es automático? No, porque el asilo hay que evaluarlo. O sea, las bases son de que su integridad física está en peligro. Usted está amenazado, usted se siente amenazado. Hay que probarlo, tiene que haber elementos. Lógicamente, esa aprobación completa se va a ver en las cortes, pero las autoridades, la CBP, el control de frontera, tiene que tener elementos que lo lleven a ello a interpretar que de manera efectiva y real no es una solicitud caprichosa, sino que su vida está en peligro si ellos lo retornan a su país. Pero si yo llego a la frontera, ya llego con una cita en CBP One, me dejan ingresar y ya es solo cuestión de tiempo de esperar que me den el asilo, o me pueden regresar en cualquier momento. Sí, es importante entender, el nuevo proceso de CBP One no garantiza que lo van a dejar entrar, no. El CBP One lo que garantiza es que yo lo voy a recibir. No. O sea, es decir, la CBP, control de frontera, usted hace su cita a través de CBP One y allá entonces van a analizar su caso de una manera ordenada. Imagínense el siguiente escenario: si yo estoy indocumentado, tomo todo el riesgo de pasar por Centroamérica, la selva del Darién, llegar hasta México, gastarme todo ese dinero, poner en riesgo mi vida, la de mi familia, y entonces a ver si me quieren recibir. En cambio, cuando yo lo hago a través de CBP One, yo tengo una cita formal, donde las autoridades representadas por el control de frontera me van a mí a recibir y van a evaluar con calma y tranquilidad mi caso, y si mi caso tiene elementos reales que indiquen que mi integridad física está en peligro, entonces me van a aceptar en proceso y yo podré pasar a los Estados Unidos al proceso. Porque hay que entender, cuando yo estoy en un proceso de asilo y me aceptan, luego eso va a las cortes migratorias, y es la corte la que tomará una decisión final, no es ni siquiera el gobierno, es la corte migratoria. Y hoy en día ya no necesito llegar con mi cita de CBP One a la frontera, tocar la puerta a ver si me quieren recibir. Lo puedo hacer desde acá, si es desde ecuatoriano. Ecuador. Si eres ecuatoriano. Una ventaja extraordinaria. Oficina como esa, creo que es nada más hay 12, 14 en el mundo, para que tengan la idea de la importancia de que esa noticia de la semana pasada, esa oficina de la embajada aquí, desde el 10 de septiembre, la importancia que tiene. O sea, 12 o 14 en el mundo, y en Latinoamérica prácticamente no hay ninguno. O sea que el ecuatoriano que esté en esa situación tiene una oportunidad única para hacerlo directamente desde aquí y sin tomar ningún riesgo. Tenemos muchísimos clientes que nos buscan para ver de qué manera legal pueden ingresar a los Estados Unidos, y sí, Estados Unidos abre las puertas a todas las personas que quieran asistir, pero con visas que corresponden a cada una de las actividades que quieren realizar. Por ejemplo, como tú decías, si hay un estilista, existe una visa de trabajo para trabajos no calificados, en la cual él puede aplicar e ir a trabajar en su carrera. Obviamente se le van a abrir las puertas porque va a poder obtener ese permiso para trabajar y va a poder hacer lo que le gusta. Si es un trabajador agrícola, de igual manera hay un visado que le permite sacar una visa para trabajar en la parte agrícola, y así sucesivamente para todo tipo de carreras. O sea, no hay solo una visa de turismo o solo la residencia, o sea, hay muchas más opciones. Hay muchas opciones. Hay un visado incluso para hacerse un tratamiento médico si alguien está enfermo y tiene una estadística de cáncer, o incluso tengo un caso de una persona que tenía que hacerse un examen que no existe en el Ecuador. Y esta persona empezó a investigar y resulta que ese examen solo había en Estados Unidos. Entonces pidió una visa para poder ir exclusivamente a hacerse su examen y curarse, y pues todo salió muy bien.
Entonces, lo que a nosotros nos hace falta es información adecuada para poder viajar en vías legales, sin necesidad de arriesgarnos, de arriesgar nuestra vida, a nuestra familia. Cuando nosotros llegamos a los Estados Unidos, se nos van a abrir las puertas si tenemos la visa correcta. Tenemos más de 42 clases de visados para los Estados Unidos, entonces uno tiene que llamar por teléfono o asistir y decir, miren, yo quiero ir a Estados Unidos porque quiero trabajar, o quiero ir a Estados Unidos porque quiero visitar a mi familia. O estudiar. Ir a Estados Unidos porque quiero estudiar, entonces se les asesora de la mejor forma para que puedan obtener el visado deseado. Ahora, los otros mitos: es demasiado costoso, es muy difícil, yo jamás voy a aplicar. A ver, no es un valor extremadamente caro. Pero el valor llegaría a los $18,000 que me cobra un coyotero, el valor llegaría a los $20,000, $30,000 que yo voy a tener que pagar cuando me secuestren en frontera. No, en realidad esos son valores que lastimosamente los coyoteros tratan de extorsionar a la gente, porque es una forma de extorsionar. Si yo lo hago de la forma legal, ¿cuál sería un aproximado? Depende de la visa que quieras, depende de qué visa quieras sacar. Por ejemplo, un visado de trabajo sí puede oscilar entre unos $8,000, entre unos $8,000 o $10,000. Que no llega para nada a los $18,000 que cobra un coyotero. Exactamente, pero la ventaja es que con ese visado tú tienes no solo las puertas abiertas, sino la oportunidad de seguir creciendo y recuperar ese dinero en poco tiempo. Trabajando, un estilista ya puede ganar muy bien, una persona incluso de trabajos agrícolas también es bien pagada porque son trabajos no calificados. ¿Qué quiero decir con un trabajo no calificado? Que son de fuerza. Entonces, se considera mucho cuánto ganan. Ustedes saben que en Estados Unidos se gana por hora, entonces sí se considera mucho ese tipo de actividades. Cuando nosotros llegamos a los Estados Unidos, se nos van a abrir las puertas si tenemos la visa correcta. Tenemos más de 42 clases de visados para los Estados Unidos, entonces uno tiene que llamar por teléfono o asistir y decir, miren, yo quiero ir a Estados Unidos porque quiero trabajar, o quiero ir a Estados Unidos porque quiero visitar a mi familia. O estudiar. Ir a Estados Unidos porque quiero estudiar, entonces se les asesora de la mejor forma para que puedan obtener el visado deseado. Ahora, los otros mitos: es demasiado costoso, es muy difícil, yo jamás voy a aplicar. A ver, no es un valor extremadamente caro. Pero el valor llegaría a los $18,000 que me cobra un coyotero, el valor llegaría a los $20,000, $30,000 que yo voy a tener que pagar cuando me secuestren en frontera. No, en realidad esos son valores que lastimosamente los coyoteros tratan de extorsionar a la gente, porque es una forma de extorsionar. Si yo lo hago de la forma legal, ¿cuál sería un aproximado? Depende de la visa que quieras, depende de qué visa quieras sacar. Por ejemplo, un visado de trabajo sí puede oscilar entre unos $8,000, entre unos $8,000 o $10,000. Que no llega para nada a los $18,000 que cobra un coyotero. Exactamente, pero la ventaja es que con ese visado tú tienes no solo las puertas abiertas, sino la oportunidad de seguir creciendo y recuperar ese dinero en poco tiempo. Trabajando, un estilista ya puede ganar muy bien, una persona incluso de trabajos agrícolas también es bien pagada porque son trabajos no calificados. ¿Qué quiero decir con un trabajo no calificado? Que son de fuerza. Entonces, se considera mucho cuánto ganan. Ustedes saben que en Estados Unidos se gana por hora, entonces sí se considera mucho ese tipo de actividades. Y ahora, una persona que llega a los Estados Unidos y quiere trabajar y no tiene el permiso, ¿a qué dificultades se enfrenta? Hay muchas dificultades porque ahora incluso en la Florida, que es uno de los estados que ya no son santuarios, bueno, nunca fueron santuarios. ¿Qué es un estado santuario? Es cuando una persona llega a los Estados Unidos y puede vivir ahí como sin miedo de que le detengan, sin miedo de que le deporten. Ahora con Biden, con el presidente Biden, pues muchos estados dejaron de ser estados santuarios, mismo Nueva York dejó de serlo, Los Ángeles también. Entonces se exponen mucho a ser deportados
se exponen mucho a ser explotados porque les pagan muy poco la hora de trabajo y sobre todo corren el riesgo de que la ICE pueda detenerlos y reportarlos a su país con consecuencias de no poder regresar a los Estados Unidos. Ahora, ¿qué pasa si yo llego como ecuatoriana a la frontera, llegué de manera irregular, ya llevo 10 años en Estados Unidos, he trabajado, compré mi casa, tengo mi vehículo, en el momento como yo no tengo los documentos, yo no estoy de manera legal, me detiene ICE, que es esta oficina justamente para encontrar a las personas que están indocumentadas, me regresa el Ecuador, ¿qué pasa con mi casa, mi carro? ¿Qué ocurre con todos mis bienes? Lastimosamente todo lo pierde. Todo el trabajo de 10, 20, 30 años. Sí, incluso hay personas que llegan a la frontera, se presentan a la frontera, migración les da un permiso para ingresar, pero ellos en un momento van a tener que pasar por una corte para ver si en esa corte son aprobados para quedarse o tienen que regresar a su país. Entonces han trabajado 5 años, 10 años y simplemente decidieron que no pueden quedarse en Estados Unidos. Tienen 30 días para salir del país notificado y pues en esos 30 días ellos tendrán que ver si alcanzan a vender todo su trabajo de 10 años.